Hola, Felisa, ¿me escucha? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Todavía no hemos almorzado, así que... Es de las nuestras. Buenos días. Vamos a hablar con... la presentamos. Felisa... qué nervios que nos hizo pasar, Felisa. No nos podíamos comunicar y dijimos... No escuchaba el teléfono, me había ido a otro lado de la casa y no lo escuché. Perdón. No, por favor. Muchas gracias por la comunicación. Felisa Micheli, ex ministra... Voy a aclarar esto. Primer mujer en acceder al cargo del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, por allá por el 2005. Antes de eso fue presidenta del Banco Central y cuando la presidencia fue ministra de Economía bajo la presidencia de... acompañando a la presidencia de Néstor Kirchner, estuvo en la mesa chica de los que tomaron las decisiones y ejecutaron el pago de algo que pensábamos imposible, que era la deuda del FMI. Me tiene un poquito la voz. Siempre, ahora tengo entendido que está trabajando con abuelas y madres, una defensora de los derechos humanos, y una mujer de la cual también circulan varias leyendas urbanas. Se la conoce como una mujer aguerrida. Dicen por ahí que al FMI se le ha parado de manos. Gracias por eso. ¿La puedo llamar por su primer nombre, Felisa, o prefiere que la llame de otra manera? No, perfecto, está muy bien así. Bueno, la llamábamos porque en esta época de esto que nos sorprende y que nos excede, de la pandemia, del COVID-19, hay una polarización que se ofrece todo el tiempo, desde que empieza esta discusión, a veces de una manera más tímida, pero cada vez la pone más sobre la mesa, que es salud o economía. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, yo creo que la dicotomía, por empezar, salud y economía es falsa. Lo comprueban los números, que son lo más confiables siempre. Los países que eligieron supuestamente por la economía han perdido más PBI que la Argentina y han tenido miles y algunos cientos de miles de muertos, decenas de miles seguro. Entre ellos se cuentan Brasil, Estados Unidos, Gran Bretaña, mientras que los países que han elegido supuestamente el otro camino, que es la salud, han perdido también importantes porciones de su PBI, ha caído el PBI, pero sin embargo han podido minimizar el número de decesos que se producen a raíz de la enfermedad. Como siempre, las cosas no se hallan en un extremo ni el otro, sino en un término medio. En Argentina se fue por ese camino del término medio, que es un camino bastante sinuoso y bastante estrecho, o sea, no hay margen para grandes cosas, porque no solamente se ha cuidado la salud, sino que también se han tomado una importante cantidad de medidas que no las voy a señalar hoy aquí, pero todos las conocemos. ¿Por qué no? Sí, por favor, señálelo. El bolsillo de los sectores más vulnerables, de los sectores medios, de los comerciantes, de las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, me parece que no hay nada que criticable al gobierno en ese sentido. Usted ve bien las medidas que está tomando el gobierno, siempre con su visión y su conocimiento en economía. Digamos que es un mito esto. Yo le quiero preguntar también sobre otro mito que aparece, que es si son mitos o no. Porque siempre se dijo que toda emisión de dinero por parte del Estado genera inflación, y pareciera que también esto se está cayendo y que está apareciendo como un mito. ¿Esto es así? ¿Usted qué piensa? Bueno, por supuesto, como economista, desde que en la facultad nos enseñaban la teoría cuantitativa del dinero, siempre he desconfiado absolutamente de ello, porque eso se da en condiciones perfectas de información para todos los actores económicos, eso se da en determinadas circunstancias, tantas son los requisitos que se debe cumplir para que se cumpla esto de que a mayor emisión, mayor inflación, que sinceramente en la realidad esos requisitos nunca se dan. Por lo modelos tanto, ideales sería. Teóricamente está invalidada por la práctica, no solamente de ahora, sino que recordemos la crisis del 2008, cuando tantos países emitieron descomunalmente, Estados Unidos, varios países de la Unión Europea, para cubrir a sus bancos y de esa manera evitar que la crisis se profundizase, y sin embargo de esa emisión no tuvieron mayor inflación. Asimismo, ustedes ven que siempre se dice el déficit fiscal genera emisión y la emisión genera inflación.
Países de Europa que en los primeros años de los 2000 tuvieron déficits fiscales que pasaban el 10%, como España, que llegó al 11,9%, y sin embargo la inflación ni existía, con lo cual realmente hay una cantidad de mitos en torno a esto que ahora, con esta pandemia, se ven más que nunca totalmente rechazados por la realidad, comprobando quedan en evidencia, digamos, quedan en evidencia como tales. No son una causa-efecto directa. Por supuesto que yo soy una persona que creo que cuanto más ordenadas estén las cuentas fiscales, mejor un país va a estar en condiciones para desarrollarse. Eso es otra cuestión. También soy de las que pienso, y de hecho en nuestra época lo hicimos así, que el déficit fiscal debe ser mínimo o transformarse en superávit. Ahora, hacer eso en este momento es suicida. Está muy bien que se emita para atender las innumerables necesidades que surgen de atender la pandemia. Me parece muy atinado y espero que los economistas que insisten tanto en esta cuestión de que el déficit, la emisión generan inflación o son la principal causa de la inflación, hayan aprendido algo en esta pandemia, aunque no parece, porque no sé si ustedes los han escuchado en los distintos medios diciendo, bueno, ahora no se nota, pero esperemos que pase la cuarentena, que veamos lo que va a ser la pospandemia, ahí se van a desatar todos los demonios por la emisión que se ha hecho. Felisa, antes sí, también estamos hablando, sí, es la misma gente que dice, ese dinero va a servir para el crecimiento. Es la misma gente que dice que el virus, que el COVID no existe y bueno, o sea, que sale a la calle. Es la misma gente, es la son misma los mismos gente. Medios. Son los mismos medios. Los supuestos intelectuales que llaman a movilizarse contra la infectadura, creo que así la han llamado, sí, ¿no? sí, usted realmente por ahí no gente tan chanta, estuvimos como gente irresponsable además, ¿no? Estuvimos como 7 minutos riéndonos de eso, apenas abrimos el programa con los intelectuales de la infectadura. Usted formó parte de la mesa chica, mi generación no se va a olvidar nunca de eso, era algo que ya era como una leyenda urbana, el FMI, la deuda. Pensábamos que eso que lo íbamos a arrastrar generaciones y generaciones. Ahora parece que el macrismo se encargó de que así fuera y que se hiciera realidad eso, pero en su momento pagamos la deuda. Usted estaba ahí cuando eso sucedió. Sí, realmente fue un momento espectacular, porque como economista, como militante del campo nacional y popular, durante los 90, cada vez que el país se enterraba más y más con la deuda que tomaban y con el Fondo Monetario Internacional, uno salía a la calle, criticaba, participaba de todos los eventos posibles para, de alguna manera, tratar de frenar ese endeudamiento desenfrenado y esa pertenencia al Fondo Monetario y a las políticas que impulsaban del Consejo de Washington, a tal punto que Argentina se había convertido en aquel mejor alumno hasta que todo estalló por los aires, cosa que muchos veíamos que iba a suceder. Así que cuando existió esa posibilidad, porque fue un marco regional también muy favorable, recordemos que el Lula de Brasil también pagó al fondo. Qué hermoso que fue eso, qué hermoso. En 2005, unos 15.000 millones de dólares, nosotros pagamos unos 10.000. Y la verdad es que la liberación para la política económica que eso significó tiene una profunda dimensión, porque todas las políticas que queríamos implementar al deberle al fondo se hacían imposibles de aplicar. Así que fue un salto a la posibilidad de que se aumenten los sueldos y las jubilaciones, a la posibilidad de que no haya ajustes en el sector público y se pudieran expandir los servicios, a la posibilidad de nombrar gente en el Estado, a la posibilidad de generar políticas de apoyo al sector privado, a las pymes, a las grandes empresas, que con la pata del Fondo Monetario Internacional sobre la cabeza de las políticas públicas hubiera resultado imposible. Fue la posibilidad de recuperar soberanía. Permítame usted la voz, lo que hay detrás de esta voz es un corazón kirchnerista. ¿Me puede decir qué pasó ahí adentro cuando pagaron la deuda? ¿Cómo festejaron, Felisa? ¿Qué pasó ahí? Bueno, cuento cosas así más lo que usted quiera. Cocina. Sí.
Bueno, nosotros habíamos ido con el actual presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, a España. Estando en España, a negociar justamente temas con el fondo, y temas de la deuda y conseguir apoyo de España para que nos dejen expandir la economía, igual que ahora, ¿no? Buscando apoyo internacional para que los acreedores y el fondo sean menos intransigentes con la Argentina. Nos fuimos para España y estando allá, muy tarde a la noche, nos llega la noticia de parte de nuestro corresponsal, no era corresponsal, representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, el licenciado Héctor Torres, que Brasil había decidido pagarle al Fondo Monetario Internacional. Entonces, con esta novedad, se lo comunico enseguida al jefe de gabinete, y juntos lo llamamos desde allí al doctor Kirchner. Y Néstor nos dijo, bueno, suspendan todo tipo de conversación y vuelvan y evaluemos si nosotros también podemos hacer lo mismo. Y la verdad que fue una vuelta muy rápida de España. Nos sentamos con el presidente, y bien bajamos del avión, y ese mismo día se decidió y se anunció, no sin dudas, no sin temores, por supuesto no todos estaban de acuerdo. El presidente en ese momento del Banco Central era Martín Redrado, que tenía muchos reparos en este sentido. Que se había atornillado. Así que, bueno, se tomó esa decisión que yo impulsé y defendí y acompañé con mucho énfasis, porque estaba segura que íbamos a recuperar rápidamente las reservas y que Argentina de esa manera podía implementar políticas que pusieran de manifiesto la soberanía del país. ¿Usted cree que en estos momentos, por qué todos esos logros? Porque no olvidemos que, hay muchas lecturas posibles, pero digamos que la deuda externa y los compromisos con el FMI que exceden, en términos de deuda, son un modo de mantener cautivo a un país, y es como las parejas, el que maneja la plata tiene el poder. La pareja y en todos lados. Claro. Sí, fue lo primero que se me ocurrió, qué sé yo. Pero usted piensa que, porque después, luego de muchos años, porque de recuperar soberanía y del pago de la deuda, vienen 4 años de un absurdo, en términos, sobre todo, en términos de las relaciones con el FMI. Yo, discúlpeme la expresión, pero es una expresión que ha sido muy usada en una época, las relaciones carnales que se llamaban con el FMI. Con todo respeto le digo esto es algo que lo digo porque era como en la década del 90 se hablaba, se usaba, no lo invento yo. Y es como que retumba esos 4 años de macrismo en donde se vuelve a tomar una deuda a todas luces absurda, una deuda que además es un dinero que no vuelve ni en infraestructura, no vuelve al país, sino que no sabemos dónde está. ¿Cómo ve usted el panorama en términos, usted que ya pasó por esto, que estuvo ahí, cómo ve el panorama en estos momentos con el FMI? Bueno, primer punto, yo creo que nuestro gobierno, el gobierno del presidente Alberto Fernández, ha hecho una propuesta, a mi juicio un tanto moderada, podría haber sido un poquito más agresiva, y hoy se está negociando eso. Ha puesto en el centro de la escena el problema de la deuda, y con los acreedores privados, de la deuda externa nominada en moneda extranjera, y creo que pronto ese tema se va a solucionar, ojalá que sea sin ningún tipo de concesión para los acreedores. El tema, para mi gusto, es que se han pagado en estos tiempos, desde el 10 de diciembre hasta ahora, casi 4.600 millones de dólares, de los cuales aproximadamente la mitad era con organismos internacionales, el resto con los acreedores privados. Y a mi juicio, lo que más tenemos que preservar hoy en la Argentina es la soberanía en cuanto a tener autodeterminación en el manejo de las reservas. No podemos seguir pagando más la deuda en pro de una negociación que no podemos saber cuánto va a durar. Por eso me parece muy correcta la decisión de no haber pagado los 503 millones de dólares que vencieron el 22 de abril, se postergaron al 22 de mayo y ahora todavía siguen postergadas. Creo que eso tiene que estar incluido en la reestructuración y no ser pagado, porque son 500 millones que perderíamos de las reservas.
Me parece además que el Fondo Monetario quiere vendernos que tiene una cara más buena, más amigable, que quiere ayudar a la Argentina. Ya sabemos que cada vez que hizo esto, ¿en qué terminó? Para mí la buena noticia, la excelente buena noticia es la reunión de la bicameral de la deuda que ocurrió el martes pasado, donde se dispuso la investigación de cómo se tomó la deuda del macrismo y a dónde fue ese dinero, quiénes fueron los bancos colocadores, qué vínculos tuvieron esos bancos con los que compraron la deuda y con los funcionarios que permitieron este endeudamiento. Por supuesto que de los 6 representantes de Cambiemos en esa comisión, todos votaron en contra, nadie quería que se investigue esto, y uno se pregunta por qué tanto miedo, cuántas cosas habrán hecho mal en la toma de esa deuda con el fondo, con los privados, para poder financiar una fuga, porque en la Argentina de esto no quedó nada, y me parece que alguien tiene que dar cuenta de esto de una vez por todas. La frase, discúlpeme, Felisa, discúlpeme. Nunca más a este endeudamiento desmedido, y creo que si en Argentina nos sacamos de encima la espada de Damocles de los golpes militares, que cuando se hizo el nunca más y cuando se hubo juicio y castigo a los culpables, me da la sensación que hay que hacer lo mismo con el tema de la deuda. Para que haya un nunca más, tiene que haber juicio y castigo a los culpables, porque eso a todo el pueblo argentino le resulta muy caro en términos de miseria, de pobreza, de baja de salarios, de una pésima calidad de vida, y hay algunos, sin embargo, que incrementaron fuertemente sus fortunas personales, y más en estos tiempos de pandemia donde la desigualdad de la que siempre nosotros tratamos como proyecto político, de que se mejore la distribución del ingreso y que se minimice esa desigualdad, y sin embargo ahora ha quedado expuesta en lo que significa, y todos nos horrorizamos, me parece a veces hasta un poco careta, ¿no? Que digamos, miren cómo vive la gente de Villa Azul, cuando en realidad esta es una situación que padecen muchos argentinos y que no hemos podido resolver. Sí, me quedo con... Hay que dedicarse a eso más y menos a temas de la deuda, obviamente. Me quedo con la frase esta de financiar la fuga. Usted hablaba de... me sorprende porque, no, en realidad no es que me sorprende, pero Felisa, usted está con todos los temas de la agenda. Habló de Villas, o sea, habló de todos los temas que están en la agenda, tiene todos los números, está... como se la nota muy presente. Una pregunta le quería hacer. Usted hablaba... Tuteame, no tengo ningún inconveniente. Ay, no puedo. Ya soy un poco mayor, pero... No es una cuestión de edad, es una cuestión de... No, esto no es una cuestión de edad, yo tampoco soy una jovencita, no se crea. Es una cuestión de... No puedo. Una pregunta le voy a hacer. Usted hablaba recién de este semblante, de este semblante amoroso que nos quieren vender, o que nos quisieron vender, o que intentaron, o que con el FMI, de estas buenas intenciones, qué sé yo. Justamente recién estábamos hablando al principio del programa que se filtraron cuestiones relacionadas con el FMI que iban por la cabeza de Guzmán. De los fondos, el fondo BlackRock. Gracias. Sí. Que dijo, ya nos cargamos más o menos esa fue la frase, ya nos cargamos al ministro de Economía de Grecia, vamos por su cabeza. Vamos por Guzmán. Yo lo que le quería preguntar es, usted fue ministra de Economía, ¿esto es así? ¿El FMI ejerce ese tipo ¿Usted ha vivido en lo personal presiones por el parte del FMI o este tipo de cuestiones? Por supuesto, esto es así porque en ese momento estos fondos... Pensemos que estamos hablando de casi 15 años atrás, ¿no es cierto? Sí. En estos 15 años que han pasado, la estructura del poder mundial se ha financiarizado mucho más. Estos fondos de inversión, como ¿Qué significa eso que está diciendo? ¿Qué significa que se financian? Protagonismo, puesto que son accionistas de muchísimas empresas, de distintos tipos son tan grandes como los estados en cuanto al volumen de recursos líquidos que manejan. Del 2008 fue el tema de Grecia, y ustedes saben que la situación en Grecia, a pesar de que el pueblo griego se manifestó en contra de a favor de la salida
del euro, el gobierno titubeó, no lo hizo, y después en Grecia hasta tuvieron que vender islas para pagar la deuda. El pueblo vive muy mal y recién ahora empezaron a recuperarse casi 12 años después. Las presiones son inmensas porque se trata de millones y millones de dólares que están en juego, y estos fondos han adquirido una capacidad de presión gigante. ¿Cómo se ejercen esas presiones? ¿Cómo ejercen? ¿Cómo? Bien asume Macri, el Congreso votó una ley para pagarle a los fondos buitres. Otra cosa que hay que investigar, lamentable, donde se le pagaron más de lo que se pedía. Hay que pedir a los tribunales de Nueva York de Griesa, ¿dónde fueron esos 16.000 millones que se pagaron? ¿A qué acreedores se les pagó? Esto es la presión de estos fondos, que ya en el 2016 era muy fuerte, y la connivencia de un gobierno era muy blando con ellos, como decía Galeano, muy blando con los poderosos y muy duro con los humildes. Así fue el gobierno de Macri, porque él forma parte de esa élite poderosa que gobierna el país y el mundo, y por lo tanto yo soy de la idea que eso hay que investigarlo, que eso hay que exponerlo públicamente, y que de alguna manera estos fondos tienen que dejar de condicionar las decisiones de los gobiernos soberanos. Fíjense ustedes ahora que nos venimos a enterar que BlackRock es accionista de empresas que operan en el mercado argentino en la comercialización de grano, y que está reteniendo en girobolsas las liquidaciones o los envíos al exterior, las exportaciones, para poder hacer que el gobierno tenga menos divisa y presionarlo así a que cierre más rápido el tema de la deuda. Un disparate, ¿no es cierto? Hay que poner límites, generar nuevas reglas, empezar a regular todo este tipo de situaciones. Felisa, le hago una pregunta. Usted hablaba del contexto internacional en el que ustedes pudieron lograr el pago de la deuda, digo, el contexto regional en el cual se estaba inmerso en 2003 en adelante, con Lula, Chávez, etcétera. Hoy ¿hay posibilidades de que ese contexto regional acompañe o de que algún contexto acompañe para este pago de deuda o achicamiento o refinanciación? Antes de la pandemia era una situación mundial, después de la pandemia es otra. Antes de la pandemia, Argentina estaba en una situación tremenda en relación al resto del mundo. Hoy, lamentablemente, nos hemos igualado todos para abajo. Por lo tanto, estamos en mejor situación hoy para ser más fuertes en relación a las exigencias que tenemos que hacer para defender los intereses de la Argentina, porque muchos analistas, incluso hay algunos papers del propio Fondo Monetario Internacional que hablan de que el mundo está a las puertas de un default de corporaciones y de países que va a ser muy grande, que va a ser masivo cuando se blanqueen las verdaderas consecuencias que ha tenido la pandemia. Compañías petroleras, compañías de aeronavegación, compañías hoteleras, grandes compañías mundiales de turismo, no van a poder salir de esto si no presentan reestructuraciones de sus deudas, deben a los bancos, deben a los fondos, y han perdido no solamente extraordinarios cantidades en las cotizaciones de sus acciones y por ende de su patrimonio, sino que no han tenido ingresos en estos meses, con lo cual, por supuesto, no van a poder pagar los costos fijos, y eso va a tener que significar algún tipo de reestructuración de sus deudas. Por otro lado, todos sabemos también que esto va a significar en el mundo un problema terrible para la ocupación, para la generación de empleo. El mundo hoy es otro completamente distinto. Por eso insisto en que la prioridad de nuestro gobierno tiene que ser generar las políticas públicas para que se pueda empezar ya a salir de esto y reconsiderar una cantidad de factores en la Argentina con medidas novedosas. El presidente Fernández va en el buen sentido cuando habla de reorganizar toda la estructura tributaria de la Argentina, por ejemplo. Me parece que hay impuestos, como él mismo lo dijo, ganancias sobre los salarios, que no va, el IVA tan alto, y bueno, quizás se pueden gravar otros activos y generar otro tipo de recaudación,
más igualitaria. Justamente, si me permite la interrupción, le iba a preguntar cómo veía el post pandemia, esto que un poco está hablando usted, que si seguirá la economía especulativa y financiera comandando los destinos del planeta, o usted piensa que luego de la pandemia va a haber un cambio respecto de cómo de todo esto. No, yo creo que va a continuar porque no hay líderes mundiales hoy, ni regionales, lamentablemente. No sé, salvo el Papa Francisco y algunos otros que estén muy empeñados en cambiar las reglas de juego. El sistema en sí, si no es sometido a regulaciones, la tendencia es seguir hacia la concentración, la financiarización. Seguramente habrá cambios por esto que estamos hablando, de cómo operan los mercados, el sobreendeudamiento que hubo y las reestructuraciones de deudas soberanas y corporativas, pero la propia tendencia del sistema va a ser hacia la financiarización, porque eso es lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que si los países pudieran ponerles regulaciones o generar otras reglas de juego sería genial, pero con Bolsonaro, con Donald Trump, con Boris Johnson, yo no lo veo que esto sea factible. O sea, son personalidades y gente que piensa de una manera muy diferente a esto, ¿no? ¿Y usted qué piensa de un par de preguntas más me quedan, así si usted es tan si usted es tan generosa? No tengo problema. ¿Qué piensa de la presencia de China en el escenario económico mundial como un nuevo prestamista de países? Sobre todo algunos latinoamericanos y africanos, que pareciera, o se presenta con condiciones aparentemente más benignas que los fondos privados y los internacionales. Esta presencia de China, que un país que empezamos como a tener como muy presente en términos populares hace muy poco en realidad. Usted antes se hablaba de otros países. ¿Qué piensa de esto? Bueno, yo pienso siempre que la multipolaridad digamos, en la distribución de poder en el mundo, o sea, cuando no hay un solo polo de poder, sino que hay varios, eso siempre, por definición, constituye una oportunidad para nosotros, países capitalistas dependientes, países periféricos. En realidad, no sé si las condiciones de China son mucho más benignas que otras, pero sí que es un factor de poder diferente al cual se puede apelar, con un mercado gigante, con grandes posibilidades de colaboración en muchísimas áreas. Es decir, que en momentos de apriete, de hecho, no sé si ustedes recuerdan que Cristina, durante el gobierno de Cristina, se armó lo que se llamó un swap de monedas con China, que de hecho hoy respaldan prácticamente 18.000 millones de dólares de nuestras reservas, o 19, por ahí, es mucho, ¿no? Y que, ¿se acuerdan que Macri lo quiso cancelar? Sí. Y después se dio cuenta que no podía, que no tenía una sustitución de ese préstamo. Siempre como que se daba cuenta a último momento de las cosas. Contra China, y los propios empresarios de su país le dijeron, bueno, acá estamos mandando a China una cantidad importante de nuestras exportaciones, y también ellos tienen vínculos financieros con este país. O sea, a mí, la sensación que yo tengo es que la consolidación de China en el escenario mundial nos ha permitido ya aprovechar esa oportunidad que brinda esa propia existencia, y que nos la va a permitir más a futuro. Es decir, por supuesto que hay posibilidades de comercio mayores, hay posibilidades de relaciones financieras, tecnológicas, en fin, me parece que nos sirve como oportunidad esa existencia misma de una China que ha crecido, que está fuerte y que quiere tener un rol importante en el mundo. Una más, porque no puedo, es más fuerte que yo. Felisa, ¿es verdad que se peleó fuerte con Michel Camdesús? Ustedes dicen. Cuenta la leyenda urbana. Hablan de usted como una mujer aguerrida. Convengamos que, por eso yo insisto, usted se presentificó en un mundo de hombres. El presidente del Fondo Monetario Internacional en ese momento era Rodrigo Rato. Ajá. Lo cual era genial porque hablaba en español, entonces le podía decir eso era un montón. Y podíamos hablar en nuestro idioma
sin ningún tipo de tapujos. Y la verdad que la pelea no era ni personal ni nada, la discusión era política. Todavía en el año 2004, acuérdense que yo estaba de presidenta en el Banco Nación primero, cuando asumió Néstor en mayo del 2003, antes había estado en el Banco Central con Labaña, con Dualde, después en el 2003 presidenta del Banco Nación. ¿Qué quería el Fondo Monetario? Privatizar el Banco Nación. ¿Se acuerdan que en ese momento se hablaba de usted fue la que defendió eso? De hectáreas hipotecadas. Bueno, efectivamente, había 10 millones de hectáreas hipotecadas. El fondo quería que se venda el Banco Nación al sector privado y de esa manera se iban a hacer un festín en cuanto a compra de tierras y de desnacionalización de la propiedad de la tierra en Argentina. Entonces la pelea era por esos intereses. Logramos que el Banco Nación no se privatice y eso significó muchas duras peleas. Y por otro lado, cuando nosotros estábamos en el ministerio, ellos tenían una visión bastante distinta de lo que era la política económica que tenía que seguir la Argentina. Entonces, ¿quiénes? ¿Ellos quiénes? Por eso. A tal punto fue que, no sé si ustedes se acuerdan, en el año 2006, bajo mi ministerio, la oficina del Fondo Monetario en Argentina se cerró totalmente. No tenían nada que hacer acá. Feliz. Que me encanta porque la verdad que el país pudo funcionar creciendo, distribuyendo a contramano de las políticas del fondo y sin la presencia del fondo en nuestro país. Muy bien. Yo le quería hacer una pregunta, Felisa, abusando de su generosidad. Cuando nosotros nos pusimos a buscar información, decía que usted había nacido en Luján y nos llegaron mensajes diciendo que había estado en Carlos Casares, ¿puede ser? Exacto. ¿De dónde es? Yo nací en Luján. De ahí viví en Suipacha, hice la primaria, y en Casares la secundaria. Y cuando terminé me vine a estudiar acá. Para mí Casares, como fue el momento de mi adolescencia y el momento de hacer la secundaria, para mí es siempre como mi lugar en el mundo, ¿no? Es casarense. Una ciudad que adoro y que me encanta volver y que quiero a todos mis amigos. Bueno, acá 50 kilómetros. Está acá 50 kilómetros. Cuando todo esto pase y se pueda viajar, vuelva a Casares, está a 50 kilómetros, la invitamos al piso. para poder volver a charlar. Ha sido un lujo su palabra, su solidez, su conocimiento, su experiencia. Mi cholulismo agradecido de saber todo lo que había pasado detrás en la cocina de lo que estaba sucediendo y que nosotros vivíamos como espectadores muy emocionados. Pertenezco a una generación en donde lo que se logró en esa época lo pensábamos como imposible. Un honor, un lujo haber hablado con usted. Entiendo que hay muchas decisiones que se plantó en un mundo, en primer lugar, que hasta ese momento estaba manejado por hombres, que nunca, hasta el día, le estoy escuchando y el efecto que me produce es vayan a buscar tibieza a otro lado, porque Felisa Micheli no la tiene. Y bueno, y entiendo que eso le debe haber costado muy caro en muchas cosas. La acompañamos. Que me costó muy caro, pero bueno, son los gajes del oficio. Bueno, muchísimas. Por suerte, ahora estamos bien, viendo cómo tenemos la posibilidad de vuelta de recuperar crecimiento económico, desarrollo, bienestar. Ojalá que pronto pase esta pandemia y podamos entonces empezar a poner la Argentina de pie, como dice Alberto. Y además hay otra cosa, en la foto del WhatsApp se la vuelve a ver sonriendo, cosa que no se la había visto sonriendo en el último tiempo. Sonriendo con mis nietos, esto con nietos. A los que no veo, producto de la cuarentena y el extraño más que nada. Así bueno, que, muchísimas gracias por su presencia y por sus palabras y por habernos enseñado tanto. Ojalá volvamos a hablar pronto, Felisa. Muchísimas gracias. Un cariño gigante para toda la gente de esta zona tan linda de la provincia. La cuarta sección electoral, poderosa sección. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo.